Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la tertulia cultural, la nueva tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por Antena Caribe TV, por YouTube, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, ese es el Puente Duarte en Santo Domingo, República Dominicana. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 24 de abril, pero del año 1965, se inicia en Santo Domingo, República Dominicana, la Revolución de Abril. Un movimiento cívico-militar cuyo objetivo principal era el de reinstaurar el gobierno legítimo y constitucional del profesor Juan Bosch. El 27 de abril se produce la batalla del Puente Duarte. Este fue uno de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos que dio como resultados que las tropas del general Elías Wessing fueran derrotadas por las acciones militares del pueblo en armas bajo el liderazgo del coronel Francisco Alberto Camaño. El 28 de abril de 1965 llegaron a nuestro país unos 42,000 soldados estadounidenses. El gobierno de Washington justificó la ocupación señalando que se trataba de evitar la formación de una nueva Cuba en el Caribe. Pues bien, señoras y señores, pues ahí pusimos varias fotografías, todas relacionadas pues con esa fecha histórica nuestra, del 24 de abril de 1965. A partir de estos momentos pasamos nuestros micrófonos aquí mismo a Santiago de los Caballeros, donde el programa será conducido a partir de estos momentos por el contertulio periodista Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Tanto placer en reencontrarme con usted y con el público que registra la audiencia de este espacio todos los viernes para compartir contenidos de la tertulia cultural. Hoy tenemos un espacio magnífico, muy técnicamente científico, de un elemento que está afectando no solamente a la República Dominicana, pero una cuestión universal. Pero nos vamos a concentrar en lo que concierne a la República Dominicana y quizás toquemos algunos tintes fuera de nuestro contexto. Vamos a economizar, ¿no? Le digo saludos a Ramón Medrano, al maestro José Vázquez, al invitado especial, el doctor Ramón Ceballos, es diputado del Congreso Nacional por la circunscripción número 2, representando a los dominicanos en el exterior. Les voy a solicitar que vamos a participar en la tertulia, en el conversatorio, y vamos economizando los debates, digo, las presentaciones para economizar tiempo, porque estamos comenzando un poco tarde, si le parece. De acuerdo. Entonces, vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar es el impacto de la salud mental en la República Dominicana o su efecto en la República Dominicana. Entonces, como dijimos, el doctor Ceballos es un psiquiatra especializado, pues, obviamente, en la materia de salud mental. Tiene bastante experiencia de trabajar como médico psiquiatra en los Estados Unidos, y ahora pues está haciendo un ejercicio intelectual de dando conferencias y orientando y educando sobre esta enfermedad que es casi una crisis, por lo menos nacional, que hay muchos sectores pidiendo la inversión mayor
y la apertura de centros de atención de la materia de la salud mental. Voy a iniciar con una definición para darle paso al doctor Ceballos y ustedes después harán la pregunta necesaria, con una definición de Sigmund Freud, que dice, bueno, el psicoanalista del mundo, del universo, que dijo que la salud mental es la capacidad de amar, de trabajar y de jugar. En 3 palabras definió la salud mental, agregando que las emociones inesperadas nunca mueren, sino que nacen o se conservan y nacen y se transmiten o se reflejan de otra forma. Basado en esa definición, doctor, bienvenido. Díganos usted cuál es el estado de la salud mental iniciando con esta definición de Sigmund Freud. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, mi tocayo Ramón, José y don Virgilio García. Mira, la verdad es que primero, ya nosotros estamos en el siglo XXI y se ha ido evolucionando de una forma tal que hoy nos permite a nosotros definir la salud mental como un estado de bienestar emocional, psicológico y social, que nos permite a nosotros como seres humanos realmente relacionarnos, tomar decisiones y sobre todo producir acciones frente a la propia sociedad. La verdad es que la salud mental atraviesa todos los problemas del ser humano, es decir, es un eje transversal, como nosotros llamamos, a todos los problemas que le ocurren al ser humano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de salud mental, los tabúes que hay en las sociedades, sobre todo latinoamericana y República Dominicana, no escapa a esa situación. Lo cierto es que lo primero que hacemos es pensar en un psicólogo, en un psiquiatra o en un centro que aglutina a todo aquel que de una forma u otra por los problemas de salud mental deambulan por las calles, a lo que le llaman hospitales psiquiátricos. Nosotros, lo cierto es que reconocer lo más importante en esto es precisamente, después de pensar y ver esas cosas que no son normales, que uno ve en el ser humano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer las señales de alerta que da cada persona, sobre todo cuando tiene un agravamiento de los trastornos de salud mental, sino que también nosotros tenemos que ver y cómo podemos construir a romper con el silencio que afecta, el estigmatismo que afecta a la sociedad, porque lo cierto es que los problemas de salud mental lo ocultan en el hogar al que tiene una persona con esos problemas, lo minimizan en las escuelas, etiquetándolo de otra forma, y los que están llamados a tomar decisiones a nivel de políticas públicas en los estados, realmente no lo toman en cuenta. Entonces, en la mayoría de los hogares de la República Dominicana, el malestar emocional suele realmente disfrazarse y te dicen, no, ese muchacho lo que tiene un mal carácter. Comienzan ya desde ahí a querer bloquear el problema fundamental que hay, que es el de que ese paciente o pacienta tiene un problema profundo. Segundo, nosotros podemos darnos cuenta que va cambiando su modo de ver, su modo de vestir, de comportarse. Es decir, hay un agotamiento constante en esa figura que ya nosotros conocíamos. Se ve que esa persona hace la cosa con una gran presión. Y sobre todo también nosotros vemos cómo esa persona le gusta retirarse, esconderse, encerrarse, y que casi siempre tú ves que ha cambiado de humor y está generalmente somnoliento. El aislamiento social es lo que más lo caracteriza. Abandona realmente el comportamiento que tradicionalmente tenía de afabilidad con la propia familia y se aísla, y realmente ya esos son signos y síntomas que realmente identifican que esa persona tiene problemas de salud mental. Otro elemento que nosotros podemos notar para darnos cuenta es el hecho de la tristeza persistente. Un tipo que vive triste, tú lo veías antes jugando, contento, alegre, cantando, ahora tú lo ves aislado, recogido y sobre todo muy triste. En algunos casos, sobre todo en los casos de depresión,
fundamentalmente en el hombre, se observan que este es un individuo que ha cambiado de carácter ya y está irritado por cualquier cosa, está irritada y manifiesta una ansiedad excesiva, con mucha frecuencia está llorando, tiene la posibilidad de dejar de comer o muchas veces come en abundancia, tiende a aumentar de peso y todos esos elementos realmente junto al bajo, si es joven y está en una universidad o en una escuela secundaria, se observa un bajo rendimiento escolar, su nota bajan constantemente y sobre todo el individuo manifiesta una clara dificultad para poder concentrarse. Hasta ahí, Pablo, vamos haciéndolo poco a poco para que podamos ir interactuando. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, vamos a dar la palabra al panel, cualquiera que de Ramón o don José, el profesor, el maestro Vázquez o el director Vigilio García. Yo voy haciendo de tapón de emergente. Le tenemos a Ramón Medrano, que tiene la primera participación en pregunta. Gracias, doctor, gracias. Yo tengo un amigo que cayó en una depresión y ha perdido el juicio. Un amigo de mi edad. Él tuvo una separación peligrosa, traumática con su esposa, teniendo 2 niños, hace unos 15 o 20 años. Y a partir de ahí, él fue otra persona. Resulta que, doctor, el hecho de perder una estabilidad en algunas personas puede dar inicio a un cuadro así. Mire, lo cierto es que la situación, y esto vamos a entrar más tarde, social, determina el movimiento de los acontecimientos del ser humano como tal. En este caso, lo más probable es que esta situación, cuando muere un familiar, cuando se produce una catástrofe, que muere mucha gente, cuando tú tienes una casa y se te inunda, como ocurre aquí en la República Dominicana, cuando muere un familiar muy cercano, un amigo muy querido, o en este caso se separa por las razones que sean, una relación en la que se han creado ciertas expectativas, se produce lo que se conoce como un estrés postraumático. El estrés postraumático es casi siempre el primer síntoma que hay y que realmente la gente no quiere aceptar. Entonces viene un proceso de ansiedad. Y si ese proceso de ansiedad no se evalúa, no se toma en cuenta todos estos síntomas que yo he venido narrando, se va a producir lo que nosotros conocemos como una depresión. Si eso no se trata, no se evalúa y se le da realmente el tratamiento adecuado, valga la redundancia, pues indudablemente que va a entrar en un proceso de involución donde se ha dejado ya compactar todos esos problemas que se han presentado y realmente puede llegar hasta un proceso de una depresión profunda, que al final las depresiones profundas o depresiones mayores, como se llaman en Estados Unidos, terminan con alucinaciones donde usted ve imágenes, donde escucha voces y realmente puede inducirse a tomar acciones que no son las más agradables. Gracias. Maestro Vázquez, director, señor Vigilio García, ¿alguna intervención? Bueno, yo me voy a ir a la parte más alta de nuestras sociedades y de nuestro comportamiento poblacional. Me refiero a los mandatarios. Cuando tienen ese poder, yo pienso que la salud mental de ellos cambia, a veces para bien, a veces para mal. ¿Qué usted me podría clarificar sobre eso? Mire, yo acabo de publicar hace una o 2 semanas un artículo en varios periódicos, pero fundamentalmente en el Nuevo Diario, que tengo una columna fija ahí, donde hablo precisamente del sol moribundo. Repita, profesor, habla del sol moribundo. Sol moribundo. Son gente que tienen un estado de situaciones en la que realmente su delirio de grandeza, de superioridad, lo lleva a tomar decisiones que realmente no son las más adecuadas. Y sobre todo, y en este caso yo me refiero a una figura que es la que me sirve
de ejemplo que ustedes conocen y que estamos viviendo, pero que de acuerdo a la Asociación de, de Psiquiatras Americana, la APA, no podemos mencionar nombres ni podemos realmente entrar en detalles profundos porque lo prohíbe ella como tal por situaciones antes que se han dado. Pero realmente son pacientes narcisistas que muchas veces no nos damos cuenta porque se reúnen y los más cercanos colaboradores son adulones, son gente sin criterios para tomar decisiones propias y le permiten a ese Dios Sol pues poder realmente hacer lo que le da la gana y actuar como tal. Realmente esa es la situación. Yo lo invito a que lean ese artículo, que ese artículo realmente lo va, José, a llevar a donde usted quiere que yo llegue. Antes de dar la palabra, Virgilio, me motiva el maestro Vázquez a preguntar que si realmente es un estado eso que se puede considerar o definir como un estado de insalud mental. El hecho Claro, de que... claro que sí. El narcisismo es una patología propia de salud mental que tiene que ver con la personalidad. Y en este caso del Dios Sol se le agrega una demencia frontotemporal. Sí. Realmente produce una serie de acciones, signos y síntomas como inclinarse hacia adelante, hablar duro, darle duro a los escritorios donde está, vocear, irritarse. Y sobre todo son gente que duermen a base de medicamentos y generalmente tienden a despertar alrededor de las 3 o las 4 de la mañana y ahí comienza entonces a dispararse el cortisol en su cerebro y lo motiva a hacer una serie de acciones que normalmente antes no hacían ni deben hacer. Doctor, en la persona que estamos hablando, ese asunto de hacer tantas muecas, tantos gestos faciales, ¿a qué usted se lo atribuye eso? A Porque eso es la situación de demencia frontotemporal. exagerado. Igual que las inclinaciones que hacen, que usted ve que va caminando y se inclina hacia adelante, o Sí. mueve mucho en los lugares que están. Eso es propio de eso. Del Dios Sol, no tengo un paciente específico en eso, sino que es un cuadro. Maestro Vigilio, digo, señor director Vigilio, ingeniero Vigilio García, pero el maestro, digo, quiero hacerme antes de que lo que diga Vigilio, quiero hasta más puntualizar que me gustó lo que dijo Ramón Medrano, que la persona de que estamos hablando parece que ustedes se combinaron para que Medrano inmediatamente sepa de quién usted está hablando. Lo dejo ahí. Adelante, señor director. Gracias, Pablo. No, esto específicamente, fíjate, en el programa que tuvimos el miércoles, precisamente que estuvo aquí Bernardo Martínez, decíamos que muchas veces por aquí decíamos cosas basadas en sentido común, en el sentido común. Y es tan sencillo en este caso de que nosotros, sin mencionar ningún nombre, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Definitivamente creo, Medrano, Ceballos, que ha habido casos en la historia de personas que han tenido mucho poder y que estos estados totalmente de demencia, en cierta forma de demencia o enfermedad mental, pues hayan tenido, está ministro inglés, Plugamet, que tuvo que ser sacado del poder precisamente porque estaba loco, tan sencillo como eso. Esto es historia, menciono Plugamet porque hace ya más de un siglo que eso sucedió. De todas maneras, es un tema extremadamente interesante. Yo estoy seguro y el panel está completamente de acuerdo en que Ceballos va a tener que venir por aquí otra vez, Pablo. Va a tener que venir otra vez a la segunda parte porque nosotros en este espacio no vamos a tener tiempo para contestar todas las preguntas. Y de ahora en adelante yo quisiera que Pablo
esto siga conduciendo y que el panel pregunte. Yo me voy a mantener solamente en los controles. Adelante, Pablo. Bien, antes de continuar, vamos a hacer un espacio de unos 2 minutos para ir al intermedio y después no hacer ninguna otra interrupción. En el intermedio, yo quisiera antes de llegar decir que hoy, como decía la efeméride del señor Vigilio, que se cumplen 161 años del acontecimiento de la Revolución de Abril de 1965, que las causas todas las conocemos y ya fueron anunciadas. Pero hay un gesto o una decisión gubernamental que yo celebro como el mayor reconocimiento y crédito y honor a los que participaron en la revolución por las causas que nosotros estamos más cerca o los otros, porque de todas maneras cada uno tiene una posición y unas razones, uno quizás está más inclinado a una razón, pero todo va a recoger. Entonces el presidente en el decreto 200-26 ha creado una comisión para la creación y poner en funcionabilidad el Museo de la Gesta Histórica de 1965, que recogerá la mayor historialidad del acontecimiento de la Revolución de Abril de 1965. Creo que esta es una acción gubernamental de primerísimo orden educativo y histórico. Así que mi crédito al presidente de la República, al gobierno por esta decisión. Dicho eso, vamos a pasar un videito de 1 minuto y medio, que lo tiene el director en caja, y entonces después vamos al intermedio y volvemos y no interrumpimos más. Señor director, por favor, el videito del señor Eury Cabral que ustedes tenemos planificado. Nos encontramos aquí en el gran centro de convenciones de Santiago junto al historiador, al comunicador, al amigo Eury Cabral, sobre todo el amigo que acaba de dar una conferencia magistral sobre la vida y la historial de la profesora, de la patriota, sencillamente. Quisiéramos que tú saludes a esa comunidad que te acogió, te dio cariño y calor, que es la comunidad de Miami, donde compartiste espacio con nosotros. Como no, siempre un saludo especial para ti, Pablo, que eres un gran amigo, para Virgilio, para toda la comunidad. Yo soy de Miami, duré mucho tiempo, me sentí, además yo siempre digo que Miami es Santo Domingo organizado, porque además de que es una ciudad bellísima, hay una comunidad dominicana extraordinaria, valiosísima, trabajadora. Todos los dominicanos que están en Miami han demostrado lo importante, y el primero, que defienden a su patria a pesar de estar en la distancia y que tratan de hacer las cosas bien para representar bien el país. Así que mi saludo especial, mi abrazo. Pero no te despidas, porque hay una cosa, tú sabes que el File Pepín fue sufragista, sí, y luchó por la igualdad del voto del hombre y la mujer. Nosotros que estuvimos fuera del país tenemos una discriminación establecida en la Constitución Dominicana en el artículo 20, que dice que los dominicanos que viven en el exterior no son iguales en términos de derechos ciudadanos que los que viven aquí, para ser elegibles y elegir para la presidencia o vicepresidencia de la República. ¿Estaría aquí de acuerdo en que los dominicanos que viven en el exterior tengan el mismo derecho constitucional de elegir y poder ser elegibles para la presidencia y vicepresidencia de la República? Desde que tú empezaste esa campaña, yo recuerdo, te dije que tiene lógica, o sea, no se puede obviar ninguno de los derechos, no importa dónde tú vivas, a final de cuentas tú eres dominicano. Una cosa es si tiene doble nacionalidad, ya eso es otra cosa. Otra cosa, estoy de acuerdo. Si tú tienes todas las garantías constitucionales, no importa en el sitio donde tú estés, tienes los mismos derechos, por lo cual estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Muchas gracias. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Igual. Saludos a todos. Gracias, Eury. Bien, pues ahí teníamos la entrevista solicitada por Pablo Nelson Rodríguez. Eso fue anoche en el centro de convenciones. Adelante, Pablo. Bueno, entonces no sé si ya con eso continuamos. Usted tiene va para mercadear el comercial de los medios que nos patrocinan o que reproducen este espacio, y continuamos. ¿Los tiene a mano? Bueno, pues inmediatamente, señoras y señores, vamos a la pausa entonces. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Osberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, pues los nada, invitamos a que visiten nuestro periódico digital. A que visiten nuestro periódico digital. Hay varios artículos interesantísimos. Uno es de Ramón Medrano. Que tenemos. Déjame preguntarle a Medrano. Medrano, ¿cuál es el título? Porque no tuve tiempo de bajar la portada. El título de tu último artículo, Medrano. Los autores de la tierra, los novelistas de la tierra. Los novelistas de la tierra, correcto. Ese es el último de Medrano. Maestro Vázquez, ¿cuál es el último de el más reciente de sus artículos? Bueno, la pelea espiritual entre Donald Trump y el Papa. Una pelea muy desigual. La pelea espiritual una pelea sin igual. Muy desigual. Y quiero enfatizar sobre el más reciente artículo de Roberto Rodríguez. No el más reciente, el penúltimo. El estrés hídrico. Estrés hídrico. Que dicho sea de paso, maestro Vázquez, ya hablé con Roberto y me confirmó para el viernes que viene. Oye, así qué bueno. Que ya usted sabe. Pablo Nelson Rodríguez continúa en los controles. Bueno, bien. Doctor Ceballos, se enuncian como factores de la insalud mental, los factores sociales que ya usted mencionó, los socioeconómicos, el estrés medioambiental, el entorno familiar. Pero yo quisiera, como hablamos del título de los factores, cómo afecta a la República Dominicana, hay una expresión muy común que enuncian los miembros que pertenecemos a la sociedad, a los que estamos en estados vulnerables o están en el estado vulnerable en las sociedades. Cuando los medios le preguntan, siempre hay una respuesta: no, que el país se está acabando, que no hay economía, que todo está mal. Eso representa un estado de salud mental negativo de la sociedad más vulnerable, o es simplemente una expresión mediática, una expresión de respuesta, de búsqueda de solución. Mira, Pablo, realmente la salud mental, como dije ahorita, es transversal en todo lo que hace el ser humano. Y por lo tanto, yo quiero ir un poquito más adelante que tú, para poder darle respuesta a esa pregunta, que hablar de salud mental es también lo que impacta esta misma en áreas como la seguridad, la situación económica, la seguridad vial, Pablo, la violencia social, en la educación, en la deserción escolar que se produce, en la propia productividad donde el ser humano ejerce sus funciones laborales, en la propia estabilidad familiar, en la violencia en el hogar. Por eso tenemos nosotros tantos feminicidios, filicidios, y tenemos infanticidio. Y sobre todo, en última instancia, entonces nosotros tenemos que hablar del futuro, no solamente de nosotros y nuestra familia, si la salud es transversal y afecta a todo esto, sino ya afecta la salud de la nación. Entonces, lo cierto es que ese tipo de conceptos realmente aparecen y siempre van a aparecer porque hay un segmento de la población muy amplia que realmente ha perdido sus esperanzas. Está en una situación que realmente es preocupante.
Y mira lo siguiente, aquí en la República Dominicana, porque todos los que estamos en este momento compartiendo este intercambio de ideas somos dominicanos. Por aquí en la República Dominicana, los problemas de salud mental plantean una situación desafiante. Y lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de la Salud, y te estoy hablando de estadística del año 2012, que la siguen usando en el 15, en el 17, en el 20, y la están usando todavía ahora en el 25. Y eso establece que el 20% de la población desde esa época tiene algún problema de salud mental, siendo lo más significativo la ansiedad, con alrededor de 650,000 dominicanos y dominicanas. Luego viene la depresión con alrededor de 550,000. Después viene el estrés postraumático, viene la bipolaridad, viene el trastorno de sueño, entre otras. Y esto, nosotros no estamos hablando de cómo impacta el consumo de bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancia precisamente en la salud mental. Y sobre todo, después que nosotros atravesamos la gran crisis de la pandemia del COVID-19, que realmente afectó áreas importantes del cerebro, parte de áreas cognitivas del cerebro, que indudablemente no tenemos esas estadísticas para hablar de ellas, pero en todos los países del mundo ya se está hablando de que está por encima del 27%. Por lo tanto, República Dominicana, con todos los problemas que tiene, lo cierto es que estamos por encima de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Para que sea más impactante el problema, es que la propia Organización Mundial de la Salud establece que deben haber 10 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. La República Dominicana, desgraciadamente, nosotros tenemos 2 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Pero además, la propia Organización Mundial de la Salud establece que del presupuesto que se le den a los ministerios de salud pública en el mundo, el 5% de ese presupuesto debe dedicarse a la salud mental. En la República Dominicana el año pasado fue que más dinero se dio, y se dio menos de un 1%, 0.73. En este año 26 está por debajo de 1%. Entonces, con una situación así, no hay posibilidad de poder enfrentar estos problemas que tenemos. Por eso ustedes ven tanto feminicidio en la República Dominicana. En los últimos 16 años han asesinado 1,379 mujeres. Pero además nosotros somos el tercer país del mundo donde hay más muertes por accidente de tránsito. Nosotros tenemos 29.6 muertos por cada 100,000 habitantes. Somos el tercer país, reitero, pues más muertos por esa situación. Y somos el segundo país de más muerte por suicidio de adolescentes. Y realmente es una situación tan impactante que a veces uno no quisiera ni hablar de esto, porque eso realmente le produce hasta nosotros los que estamos hablando de eso un impacto que es profundamente grave para nosotros. Doctor, Permítame darle la palabra a Ramón Medrano, que tiene una pregunta voy a ser breve. interesante porque está ahí activo. Doctor, oiga, ¿cuántos tipos de esquizofrenia permiten que sean medicadas para que la persona pueda operar en la sociedad? La pregunta es porque yo tengo una amiga que diagnosticaron a un hijo adolescente con un tipo de esquizofrenia y el muchacho lo medican y se graduó de abogado y está llevando una vida ejemplar, maneja, tiene sus amistades y todas esas cosas, pero está medicado. Entonces, ¿cuántos tipos de esquizofrenia pueden ser medicadas y que sea manejable si llevan ese programa? Es que la esquizofrenia no se cura. La esquizofrenia, los pacientes que están con esquizofrenia se pueden estabilizar a través de varias cosas, entre ellos
el tratamiento medicamentoso y acompañado también con el tratamiento a través de terapias cognitivas conductuales para enseñarlo a tratar. Si la familia ayuda con eso, pues indudablemente que el paciente puede durar un largo tiempo. Yo conozco muchísimos pacientes que son que funcionan perfectamente. Allá en el hospital donde yo trabajé, yo duré ahí 20 años y fue atendiendo una buena parte de la población con ese trastorno de salud mental. Pero el problema de eso es que en estos países como el de nosotros, estoy haciendo un artículo que en la semana que viene lo voy a publicar, que tiene que ver con el problema familiar y con los que ejercen influencia, los influencers religiosos, que cuando llega la gente, casi tú el que tiene algún problema de salud mental va y se mete en una iglesia. Y entonces el pastor cree que él es médico, que él es psiquiatra, y comienza a decirle que si está tomando medicamentos, que son los medicamentos que se lo quiten, y que realmente es un problema espiritual, un problema de Dios. Y ese es el principal error que se comete. Entonces, usted puede estar, si ha estado estable, sin tomar medicamentos, yo lo he visto hasta 6 meses sin manifestar síntomas. Ahora, cuando dan síntomas y se tienen recaída, comienza la desestabilización, realmente ese paciente se coge no menos de 60 días si se toma los medicamentos del lugar y se le da el tratamiento adecuado para volver a estar estable como estaba 6 o 7 meses antes. Señor director, vamos a hacer una puntualización para ubicarnos. Tenemos 10 minutos, 11, 12 minutos más de programa. Vamos a ir sintetizando las preguntas y el profesor y el doctor, si nos puede sumarizar en síntesis las preguntas que hagamos, pues para manejar mejor y abarcar más tiempo. Adelante, Virgilio. ¿Tenía una pregunta, Virgilio? Sí, sí. Y después, pero el maestro Vázquez creo que levantó la mano primero que yo, sí. Pablo. No, tú lo hiciste primero, pero pasamos al maestro Vázquez porque usted ahorita se inhibió de preguntar. Adelante, maestro Vázquez. Bueno, a mí me daba igual. Me voy a mi área, el área musical. Yo estoy precisamente escribiendo un artículo sobre eso. La decadencia de la música o la buena música puede ser un trabajo, tanto negativo como positivo. ¿Qué usted cree de eso? La decadencia de la música. Bueno, la buena música y la mala música, ¿cómo influye eso en el comportamiento de la sociedad? No, definitivamente todo depende de cómo haya vivido, cómo esté viviendo ese individuo. Porque si el individuo, a pesar de que tenga problemas de salud mental, está siendo tratado y tiene un ambiente familiar adecuado, pues indudablemente que va a evolucionar normalmente bien y no lo va a afectar. Y la música podría ser incluso, se está utilizando ahora en terapias que se están llevando a cabo después de la cognitiva conductual, precisamente terapia con música y con juegos, deportes, para que puedan también ayudar. Se ha descubierto que eso ayuda. Pero mire, yo quiero... Sí, pero por favor, pero yo me refería también porque hay un tipo de música que lleva al homosexualismo, a la promiscuidad. Entonces, estamos hablando de las cosas normales, José. Ok, bueno. Pero mire, José, yo le estuve hablando ahorita porque es un problema que mucha gente lo deja pasar por alto, como la cantidad de accidentes, de muerte por accidente que nosotros tenemos. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver los accidentes, la muerte o choque que hay con problemas de salud mental? Y yo le voy a decir lo siguiente, mire, lo que sucede es que nosotros en la casa, antes de salir de la casa, nadie sabe lo que ocurre en los hogares. Pero lo cierto es que vivimos en unas sociedades, y sobre todo aquí en la República Dominicana, donde hay mucho estrés crónico, hay mucha impulsibilidad, hay mucha fatiga mental, hay frustración de alcohol y de otras sustancias, hay mucho trastorno y ausencia de atención familiar, problema económico, hay problemas profundos de sueño. Cuando todo eso se acumula, José, es una bomba que sale a la calle, es una bomba. Entonces, por usted ve, ese individuo toma acciones que realmente son muy llamativas, son más violentos, son más intrépidos, son más decididos, no porque no están pensando lo que está
ocurriendo, y por eso usted ve la cantidad de problemas que tenemos nosotros en la calle a diario. Doctor, quisiera yo llevarlo usted a este camino, que con unos acontecimientos que han sucedido en el país recientemente, si son problemas de presión de grupo o de psicología también grupal en términos de control emocional que puede tener un conjunto de elementos, o que aquellos casos totalmente individuales que usted acredita que se pueden considerar. Primero, el caso del asesinato de David Cabral, el chofer del camión de recogedor de basura aquí en Santiago, que ha conmocionado el estado emocional de la sociedad, pero también después inmediatamente viene un joven o un padre, mata a una niña y le entierra en una mochila. Entonces también son casos que han resonado en la psique social, en la emoción social. ¿Y cómo usted podría analizar esos dos acontecimientos desde el punto de vista de la salud mental de la sociedad o individualizarla? Mire, Pablo, esto es bien difícil todo esto, pero uno de los aspectos más dolorosos del impacto de la salud mental en este momento se manifiesta precisamente con la violencia intrafamiliar. Por eso usted ve los filicidios, que son los asesinatos por parte de los padres, padre o madre o sus abuelos, de un niño de 3 o 4, 5, 10 años. Pero también tenemos los infanticidios, que muchas veces ocurren en los primeros días de la muerte, del nacimiento del niño, que muchas veces son el reflejo de la dificultad que hay internamente, de los celos patológicos que hay, y la mujer, por hacerle daño al hombre, llega a esa situación, que ahí siempre son las mujeres en ese caso. Por celos patológicos, trastorno de personalidad, como hemos venido hablando durante la noche de hoy, depresiones severas que estén pasando esa gente que incurren en esa cosa, patrones, Pablo, de violencia aprendida en los hogares. Porque si usted viene de un hogar desorganizado y sus padres son unos alcohólicos, son gente que están en situación difícil, ¿qué es lo que usted está transmitiendo? Violencia a sus hijos. Esos hijos van a salir de ahí. Por eso usted ve que lo que pasó en Santiago, que un grupo de delincuentes con realmente claro trastorno de personalidad llegan a matar una persona en esas condiciones, pues ahí usted se puede dar la idea de que ha pasado eso. O también, don Pablo, puede haber sido como resultado del consumo de alcohol y drogas, que ese grupo de delincuentes se juntan, usted lo ve montando en motorista, como motorista, lo ve haciendo otra cosa. Entonces, bajo esa influencia actúan. Entonces, cada caso es particular. Como cada caso de salud mental es individual, porque los síntomas que se puedan reflejar en usted no necesariamente son los síntomas que se reflejan en mí. Por ejemplo, la mujer tiene mayor grado de afección de depresión que los hombres, pero los hombres son más violentos, son más irritados en los síntomas que manifiestan que la mujer. Las mujeres son más en una proporción de 2 a 1, porque la mujer desde su puerperio comienza a impactarse. Después viene el embarazo, durante el embarazo, el nacimiento, después viene la menopausia. Todos esos elementos contribuyen para que la mujer realmente se deprima en esa forma. Una la mujer llora, doctor. Reitero que el tiempo ahora está en contra de nosotros. Vamos a utilizarlo un poco más rápido, mejor, para llegar a la conclusión en unos 3 o 4 minutos del programa. Adelante, Medrano. Digo que la mujer llora, y al llorar decomprime. El hombre no llora, y por eso es que revienta en violencia. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, no, es que realmente el llorar es una acción natural de todo el que tiene depresión. Es un signo evidente de que tiene depresión. Pero mira, hay una cosa que yo quiero reforzar ahí, lo que dije ahorita y lo que ustedes han venido diciendo, y es lo que tiene que ver
precisamente los traumas infantiles que se producen en esos hogares disparejos, que realmente generan una conducta antisocial. Esos tipos de hogares y producen este tipo de gente que nosotros tenemos ahora en la calle. Tú lo ves en condiciones que a veces dicen, bueno, ¿por qué las autoridades permiten eso? Porque las propias autoridades se han dado cuenta que es más fácil que los delincuentes en los barrios se organicen ellos y le generen recursos, las mismas autoridades, que poner acción. Pero mira, el abandono familiar, y ustedes saben cómo eso se da aquí en la República Dominicana. O sea, no le estoy hablando de cosas diferentes que ustedes no conocen. ¿Cuántos niños nosotros no tenemos que sufren precisamente de abandono familiar? O la violencia doméstica, dándole golpe a los niños por cualquier cosa, y eso irrita. La falta de apoyo emocional de los padres a los hijos, porque las madres, generalmente aquí hay una gran cantidad de mujeres adolescentes que salen embarazadas y que realmente no tienen padre. ¿Y quién cría eso? Muchas veces lo crían los abuelos sin ningún tipo de educación o alguien cerca de ahí, o lo abandonan en la calle. El maltrato infantil que nosotros tenemos que generar, y lo hemos normalizado. La exposición realmente a violencia, porque hasta lo que vemos en los medios de comunicación es violencia. Y sobre todo, Pablo, para concluirte esto, la pobreza emocional que tenemos en una sociedad que ha venido acumulando todos estos problemas de que te he hablado ahora hasta el día de hoy. Maestro Vázquez. Bueno, quería reforzar lo que dijo el doctor Ceballos ahorita. Yo participo en eventos cristianos y es verdad, se abusa de que Dios va a curar todo y que usted puede dejar las medicinas y que usted puede dedicarse espiritualmente a dejar que Dios lo sane. Una persona responsable o un sacerdote responsable en eso era el padre Emiliano. Él, cuando hacía su sanación a través de Dios, por supuesto, él le decía a la gente, no deje de tomar su medicina, no deje de seguir su tratamiento, porque hay una irresponsabilidad. Pero la pregunta mía es al doctor, el temor que tiene la gente cuando se menciona la palabra psiquiatra. En nuestro país, más que en todos los países, decir psiquiatra, la gente no quiere ni que sepan que está visitando o que se está tratando con un psiquiatra. ¿Cómo puede mejorar eso? ¿Qué usted pudiera añadir para eso? Mire, para eso hay que comenzar a definir políticas públicas que deben comenzar. Primero, yo he venido planteando aquí, porque es que aquí hay muchas cosas que no existen y entonces cuando uno viene de allá que ve cosas que se hacen, no quisiera que se hicieran acá, a ver si se puede mejorar, pero aquí no se hace. Mire, lo primero es que aquí hay 1.349 unidades de atención primaria, que por ahí es que deben entrar los problemas de salud en las comunidades. Y ahí no tenemos ni un psiquiatra ni un psicólogo. Imagínate. Pero tenemos como segundo elemento que estos problemas de salud mental, ni las consultas ni el tratamiento lo cubre la ley que tiene que ver con la salud en la República Dominicana, que es la ley 4201, ni lo cubre la ley que tiene que ver con la seguridad social, que es la 8701. No te lo cubren. Entonces, la consulta de un psicólogo ronda aquí entre los 3,000 y 5,000 pesos. Y en un psiquiatra, porque hay tan pocos psiquiatras, entre los 5,000 a los 8,000 pesos. Con un sueldo que realmente oscilan alrededor de 25 o 30,000 pesos y que el costo de esos medicamentos, si le prescriben, anda alrededor de 12,000 a 18,000 pesos mensuales. No podemos tener nada de eso. Entonces se inventan mucho. Hemos tenido una ley que es muy buena, quizá la mejor ley que hay en América Latina, que fue promulgada en el año 2006, es la ley 1206, que tiene que ver con la salud mental, que define una serie de cosas, y todavía 20 años de haber sido promulgada no se ha aplicado la primera cosa, que no fuera el desmantelamiento del hospital psiquiátrico Padre Villini, que antiguamente le decíamos nosotros el hospital del 28. Es lo único que se ha hecho. Wow. Bien. Calle. Vamos. Nosotros tenemos, para que se quede esto ahí, Virgilio saque un artículo. Tenemos 2.300.000 dominicanos y dominicanas que andan por la calle sin ningún tipo de tratamiento y sobre todo muchas veces sin ninguna responsabilidad de los que lo tienen, de los familiares de ellos, sufriendo precisamente de algún nivel de salud mental. El tiempo ha dejado de ser socio de nosotros en este espacio
pero vamos teniendo un conversatorio extraordinario en términos de Eso es contribución terrible, es el 20% de la población. a un mejor estado de salud mental, contribuyendo con algún elemento que nuestros teleaudiencia, que nuestra teleaudiencia puede recepcionar y aplicar en su propia vida. Vamos a darle a cada uno de ustedes, Ramón Medrano, maestro Vázquez, señor Virgilio García, 30 segundos para que cierren, no una pregunta, no cierren un concepto final, y después el maestro Vázquez, el maestro doctor Ceballos, yo también voy a usar mis 30 segundos, cerramos, y la última palabra la tiene el doctor Ceballos cuando cerremos. Adelante, ¿verdad? Me gustaría verdaderamente que tomemos acción en este país en el asunto de salud mental, porque es penoso uno ver personas desnudas en la calle. Por la parte baja de la ciudad hay una muchacha joven de tez oscura que anda desnuda completamente, y no hay una autoridad que la vista, la lleve a un sitio, nada, duerme en la calle. Eso hiere la sensibilidad del que anda en la calle, el que se siente que está sano. Yo por mi parte quiero felicitar al doctor Ceballos porque ha estado escribiendo varios artículos que tienen que ver con esto, y creo que es muy necesario. Y tal como dice Medrano, nosotros podemos aportar, qué sé yo en el área mía musical, usted en el área de profesional suya. O sea, realmente es una hecatombe de cosas que está sucediendo, no solamente en nuestro país, pero nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro país. Y si no hacemos algo, si no levantamos la voz, creo que vamos a sufrir bastante de esa consecuencia. Señor Virgilio García, ingeniero Virgilio García, director oficial de este espacio. Muchísimas gracias, Pablo Nelson Rodríguez, por permitirme la palabra en este espacio. La verdad es que estuve esperando aquí pacientemente, pero yo quiero agradecer al doctor Ceballos por estas cátedras que nos dio en la tarde de hoy. Y quiero sintetizar diciendo que nosotros esperamos que el gobierno tome las medidas del lugar y que de inmediato se empiece con un plan de educación, porque esto tiene que empezar por la educación, desde la educación de la niñez, porque hay que cambiar ciertos patrones de conducta. Y eso, de la única manera que se puede cambiar, una de las formas, es la educación en el hogar, y otra cosa, la educación regular hacia los niños. Tenemos que reducir en gran cantidad todos estos feminicidios que hay. Gracias, doctor Ceballos, y tenemos que tener por aquí una segunda parte, y dejamos esa parte en las manos del doctor Ceballos como enada doctoral, y de nuestro nuevo director de las tertulias, Pablo Nelson Rodríguez. Bueno, yo quisiera ejemplarizar alguna cosa también de un fenómeno que iniciamos hablando, y tocó el doctor Ceballos, la cuestión de las afecciones que provoca un divorcio, una separación X. En Estados Unidos, en el estado de Luisiana, acaba de pasar hace una semana un asesinato, un fenómeno criminal de un joven de 38 años, es militar, es soldado, asesinó a 8 niños, 7 hijos de él y un vecinito, un amiguito de sus hijos. Iba pasando por un producto de divorcio, un proceso de divorcio, pero también era militar. Los militares en Estados Unidos tienen mucha secuencia de algunos que van a la guerra, especialmente tienen mucho estrés, y nosotros lo vemos en la sociedad norteamericana, que hay muchos homeless, que la mayoría son veteranos. Pero yo quisiera entonces cerrar aprovechando este espacio con la misma forma de que empecé, y voy a citar otra vez a Sigmund Freud cuando dijo que las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Con ello, le invitamos a todos que tengan una emoción, que la exprese, que la converse y que vaya al médico. Doctor Ceballos, el escenario es suyo para despedirnos.
Bueno, muchas gracias a Pablo y a Virgilio por permitirme utilizar los conocimientos que uno ha venido adquiriendo en este tipo de cosas, ya al final de la vida nuestra, don Pablo. Al final. Quiero decirle que siempre vivimos hablando de la pobreza, y la pobreza es el elemento que genera en gran medida todo ello. Pero la pobreza no solo implica carencias materiales, sino también una carga constante y amplia emocionalmente. Eso nos genera violencia y debemos estar conscientes de eso. El aislamiento social del que le he hablado, la discriminación que nosotros hacemos, los bullying que le hacemos a la gente, la exclusión social que nosotros proporcionamos, los hacinamientos que como resultado de la pobreza se producen y la gente tiene que vivir almacenado, la inseguridad que hay en estos países de América Latina y en República Dominicana no escapa a esa situación y nos quejamos a diario, y sobre todo la falta de espacios públicos adecuados para nosotros poder llorar las penas que, como decía José Vázquez ahorita, se producen en los seres humanos. Estoy siempre a la mejor disposición de ustedes para que estos tipos de temas los tratemos. He venido tratando hace 6 años, desde que llegué a República Dominicana esto, y hemos logrado comenzar a visibilizar el problema en la República Dominicana, que en los últimos 3 gobiernos se ha hecho muy poca cosa para ese 20% de la población que el cuerpo político de este país lo ha excluido, que son los que sufren de enfermedades mentales. 2.300.000 dominicanos y dominicanas. Wow. Aprovecho para saludar al maestro Vázquez, que tiene un minuto más, maestro Vázquez. Saludamos a los que usted tiene que registraron ante la audiencia, con Margarita Pérez, Juan Durán, por aquí Vilma García, y no sé si tiene alguno, el maestro, el ingeniero Bélgica Zúñiga. Bélgica Zúñiga. Tengo varios que están conectados, pero no han dicho ni pío, pero bueno, a ellos también. Okay, hay varios, sí, Pablo, que se conectan, algunos por YouTube que no podemos, pero por ahí está Orlando Félix Valdés, desde aquí de Santiago, y Chela de Valdés, que no fallan tampoco. Bien. Bueno, pues con ellos, gracias a todos ellos, a los que se dejan ver, a los que no se dejan ver, como quiera, son parte del soporte de recesión de este espacio y su contenido. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Antes de concluir, los invitamos a que se queden por ahí. Gracias, Pablo. Excelente conducción. Ceballos, fantástico como siempre. Medrano, gracias, nos vemos. Maestro Vázquez, vamos a pasarle entonces. Pablo, ¿qué te parece si le pasamos al maestro Vázquez que nos presente la canción, Pablo? Bueno, sí, doblemente, yo por la presura del tiempo no lo dije, pero la canción y la cuantía de recesión que tuvimos al final, que Vilma la tiene, yo creo. Bueno, algo que me enferma mentalmente a mí es la música mala. Entonces, yo escribí una canción que se llama El Bolero de Ayer, rememorando ese bolero romántico, ese bolero hermoso, de letras bonitas, y aunque a veces era un poco tétrico contra la mujer, no dejaba de ser romántico. Entonces le escribí esta canción, El Bolero de Ayer. Escúchenla, disfrútenla, y bueno, a Virgilio le gustó, yo creo que a ustedes les va a gustar también. Las canciones de ayer hablaban del amor, contaban lindas historias de vida y de pasión, con lindas melodías y letras de admiración, con acordes de piano, de guitarra y de acordeón. La mujer era la reina de todas las canciones.
canciones era la protagonista que inspiraba los corazones. Se enaltecía su belleza, su cuerpo y sus pasiones, y era el romanticismo, la esencia y la musa de todas las canciones. Que vuelva el amor a ser la fuente y la musa de la inspiración, que vuelva la decencia a reinar en la canción, que vuelva la buena melodía que conmueve el corazón, que vuelva la buena armonía y las buenas letras en la canción. No dejemos perder el romance del bolero, cantado con pasión por cantantes verdaderos, no por voces desafinadas que aúllan tal como el perro. Que no dejemos perder esas canciones con buenos arreglos, que viva y que vuelva el buen bolero. Ahí teníamos al maestro José Vázquez, el bolero de ayer. Señores, yo espero que ustedes hayan escuchado y puesto atención a esa canción, el bolero de ayer. El bolero de ayer, señores, porque esa canción para mí tiene un potencial extraordinario. Y el maestro José Vázquez, yo le dije, mire maestro Vázquez, registre esa canción ahora mismo. Es una belleza, ahí hay una letra, hay una lírica, hay una poesía que es extraordinario. A mí me encantó esa canción, maestro Vázquez. La verdad que sí. Regístrela, bien, yo quiero en la tarde de hoy, antes de nosotros concluir, agradecer muy infinitamente al doctor Ceballos, que estuvo con nosotros, a Ramón Medrano, que estuvo en nuestro panel, al maestro Vázquez, esa canción extraordinaria, y muy en especial a nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, conducción excepcional. Gracias, Pablo. Tenemos por aquí a Vilma. Dime, Vilma, ¿estás ready para ir para el salón? ¿Qué salón? Mi salón. Miren, señores, a partir de la semana que viene ya nos trasladamos, los controles se trasladan a Miami de nuevo. Adelante, Vilma, ¿cómo tú ves? Aquí tenemos hoy 23.716 personas. 23.716. Ah, mira, Correcto. estuvimos bien. Gracias. Ceballos tiene buen rating, Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante, desde Santiago de los Caballeros, desde Miami. En Miami. Con Dios mediante. Tengan buen mediante. vuelo. Que tengan un buen vuelo. Gracias, Medrano. Gracias, Medrano. Nos vemos, Medrano, el viernes que viene otra vez. Sí, Vamos a ver si nos acompaña en el panel. Gracias. Claro. Bien, señores, como siempre, nos despedimos con esas palabras con que se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante
para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.